El paradigma de complejidad. La complejidad en este dominio ha sido percibida y descrita por la novela del siglo XIX y comienzos del XX. En esta misma época, la ciencia trataba de eliminar todo lo que fuera individual y singular, para retener nada más que las leyes generales y las identidades simples y cerradas. La novela, por el contrario, nos mostraba seres singulares en sus contextos y en su tiempo. La vida cotidiana es una vida en la que cada uno juega varios roles sociales, de acuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o con desconocidos. Cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida. El paradigma de simplicidad. Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber, antes que nada, que hay un paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo. En nuestra concepción, un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones clave, principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los discursos que obedecen inconscientemente a su gobierno. El paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado, disyunción, o bien unifica lo que es diverso, reducción. Tomemos como ejemplo al hombre. Es un ser evidentemente biológico, es al mismo tiempo un ser evidentemente cultural, metabiológico y que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología, como un ser anatómico, fisiológico, etc. Y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro, más aún, que uno es al mismo tiempo el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes. Con esa voluntad de simplificación, el conocimiento científico se daba por misión la de develar la simplicidad escondida detrás de la aparente multiplicidad y en el aparente desorden de los fenómenos. Tal vez sea que, privados de un Dios en el que no podían creer más, los científicos tenían una necesidad inconscientemente de verse reasegurados. Sabiéndose vivos en un universo materialista, mortal, sin salvación, tenían necesidad de saber que había algo perfecto y eterno, el universo mismo. Esa mitología, extremadamente poderosa, obsesiva, aunque oculta, ha animado al movimiento de la física. Hay que reconocer que esa mitología ha sido fecunda porque la búsqueda de la gran ley del universo ha conducido a descubrimientos de leyes mayores, tales como las de la gravitación, el electromagnetismo, las interacciones nucleares fuertes y luego débiles. Hoy, todavía científicos y los físicos tratan de encontrar la conexión entre esas diferentes leyes que representaría una verdadera ley única. La misma obsesión ha conducido a la búsqueda del ladrillo elemental con el cual estaba construido el universo. La obsesión de la complejidad condujo a una aventura científica a descubrimientos imposibles de concebir en términos de simplicidad. El desorden está entonces en el universo físico ligado a todo trabajo, a toda transformación. Orden y desorden en el universo. Hicieron falta decenios para que nos diéramos cuenta que el desorden y el orden, siendo enemigos uno del otro, cooperaban de alguna manera para organizar al universo. Nos damos cuenta, por ejemplo, al considerar los remolinos de Bernard. Tomemos un recipiente cilíndrico en el que hay un líquido, al que calentamos por debajo. A una cierta temperatura, el movimiento de agitación, en lugar de acrecentarse él mismo, produce una forma arremolinada, organizada de carácter estable, formando sobre la superficie células hexagonales regularmente ordenadas. Es decir, que un orden organizacional, el remolino, puede nacer a partir de un proceso que produce desorden, turbulencia.
La complejidad de la relación orden-desorden-organización surge entonces cuando se constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. El orden biológico es un orden más desarrollado que el orden físico. Es un orden que se desarrolló con la vida. Vivir de alguna manera es morir y rejuvenecerse sin cesar. Vivimos de la muerte de nuestras células, así como una sociedad vive de la muerte de sus individuos, lo que le permite rejuvenecer. Pero a fuerza de rejuvenecer, envejecemos, y el proceso de rejuvenecimiento se entorpece, se desorganiza y efectivamente, si se vive de muerte, se muere de vida. Autoorganización. Si concebimos un universo que no sea más un determinismo estricto, sino un universo en el cual lo que se crea no solamente en el azar y en el desorden, sino mediante procesos autoorganizadores, es decir, donde cada sistema crea sus propios determinantes y sus propias finalidades, podemos comprender entonces como mínimo la autonomía y podemos luego comenzar a comprender qué quiere decir ser sujeto. El hecho de poder decir yo, de ser sujeto, es ocupar un sitio, una posición en la cual uno se pone en el centro de su mundo para poder tratarlo y tratarse a sí mismo. Eso es lo que uno puede llamar egocentrismo. Bien entendida, la complejidad individual es tal que, al ponernos en el centro de nuestro mundo, ponemos también a los nuestros, es decir, a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros conocidos, y somos incluso capaces de sacrificar nuestras vidas por los nuestros. Nuestro egocentrismo puede hallarse englobado en una subjetividad comunitaria más amplia. La concepción de sujeto debe ser compleja. Ser sujeto es ser autónomo siendo al mismo tiempo dependiente. Es ser algo provisorio, parpadeante, incierto. Es ser casi todo para sí mismo y casi nada para el universo. Autonomía. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos nos hace falta emprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo producto de un programa genético, y dependemos también de nuestros genes. Dependemos de nuestros genes y de cierta manera somos poseídos por nuestros genes, porque ellos no dejan de dictar a nuestro organismo el modo de continuar viviendo. Recíprocamente, poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a estos genes, de tener un cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar, dentro de una cultura, los elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas. Complejidad y completud. Podemos decir que aquello que es complejo recupera, por una parte, al mundo empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una ley, de concebir un orden absoluto. Y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la incapacidad de evitar contradicciones. La complejidad es diferente de la completud. Es verdad que pensamos que no podemos aislar los objetos unos de otros. En última instancia, todo es solidario. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Más aún, tenemos sentido del carácter multidimensional de toda realidad. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones. De allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. Razón, racionalidad, racionalización. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico, pero aquí también podemos distinguir entre racionalidad y racionalización. La racionalidad es el juego,
el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con el mundo real. La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente, y todo aquello que contradice en la realidad a ese sistema coherente es descartado, olvidado, puesto al margen y visto como una ilusión o apariencia. A menudo, la racionalización se desarrolla en el espíritu mismo de los científicos. Necesidad de macroconceptos. Algunos principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad de lo real se mencionan a continuación. Ante todo, tenemos la necesidad de macroconceptos. Más aún, debemos saber que, con respecto a las cosas más importantes, los conceptos no se definen jamás por sus fronteras, sino a partir de su núcleo. Tomemos, por ejemplo, el amor y la amistad. Podemos reconocer netamente en su centro el amor y la amistad, pero está también la amistad amorosa y los amores amigables. Están aún los casos intermedios, las mezclas entre amor y amistad. No hay una frontera neta. No hay que tratar nunca de definir a las cosas importantes por las fronteras. Las fronteras son siempre borrosas, son siempre superpuestas. Hay que tratar entonces de definir el corazón, y esa definición requiere a menudo macroconceptos. 3 principios. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas. El segundo principio es el de recursividad organizacional. Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce. El tercer principio es el principio hologramático. En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Entonces, podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. El todo está en la parte que está en el todo. Todo sistema de pensamiento está abierto y comporta una brecha, una laguna en su apertura misma. Pero tenemos la posibilidad de tener metapuntos de vista. El metapunto de vista es posible solo si el observador conceptualizador se integra en la observación y en la concepción. He ahí por qué el pensamiento de la complejidad tiene necesidad de integrar al observador y al conceptualizador en su observación y su conceptualización. Hacia la complejidad. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Podemos decir desde ya que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios del pensamiento complejo entonces serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación. Se debe pensar que el pensamiento complejo no es una cosa únicamente reservada al conocimiento científico y a la reflexión filosófica. Es una cosa que interesa cada persona en su vida individual, en su vida de ciudadano y en su vida de humano que fue parte del conjunto que es la humanidad. Porque hay muchas gentes que piensan que es una cosa únicamente para las ciencias, y que es verdad. Porque el desarrollo científico hasta la fin del siglo pasado
era planteado sobre algunas bases que fueron muy útiles en el pasado, de la especialización y de la idea de un determinismo universal. Y los defectos de la especialización se desarrollaron con la idea que esta especialización se multiplicó en unos sectores fechados a cada uno, en la dispersión del saber, la multiplicación y la dispersión del saber, y que no tenemos en las enseñanzas, en las ciencias, la posibilidad de religar los saberes y religar los saberes para enfrentar nuestros problemas fundamentales y vitales. Digamos, la utilidad del pensamiento complejo es de enfrentar problemas fundamentales, globales, de la persona como individuo, de la persona como ciudadano y la persona como un pedacito de la especie humana. Enfrentar las incertidumbres es un problema hoy día global para la especie humana con el proceso de la globalización, y habíamos perdido toda certidumbre sobre el futuro de la humanidad. No hay más una ley del progreso que guía a la humanidad en modo casi mecánico. Y entender dónde vamos en esta mundialización es un problema vital para todos. Y necesitan este tipo de pensamiento que enfrenta esta complejidad del mundo. La complejidad es el desafío de la vida individual, ciudadana y global. Entonces, pienso que un instituto debe pensar a estos tres niveles. No es únicamente para favorecer un conocimiento científico mejor, es también para favorecer para manejar una vida mejor para cada uno. Por ejemplo, una cosa importante del pensamiento complejo es que él busca enfrentar las incertidumbres. Cada persona, al momento de nacimiento, no sé dónde va, no sé qué será su vida, qué serán sus enfermedades, qué será su trabajo, qué será su matrimonio, qué serán sus enfermedades, qué serán sus felicidades. Y nosotros, es la cosa extraordinaria que no hay ningún enseñamiento al nivel de las escuelas elementares, al nivel del secundario, al nivel del superior, para ayudar a las personas a enfrentar problemas de sus vidas, de no equivocarse, porque el pensamiento complejo nos enseña que el error es un problema permanente de la vida y que el error puede conducir a fracasos, a peligros, que abbiamo la necesidad de una reflexión sobre el conocimiento en ustedes, porque nosotros enseñamos, digamos, varios conocimientos sin enseñar qué significa conocer. Conocer significa
traducir e interpretar el mundo exterior con las percepciones, con las ideas, con las teorías. Cuando hay una traducción y una interpretación, hay siempre el peligro de equivocarse. Los italianos dicen traduttore e traditore, es decir, que no sé, el riesgo del error es permanente en la vida. Y eso es una cuestión capital, digamos, una idea fundamental del pensamiento complejo es de enseñar la conocencia de la conocencia. Porque ahora este problema es reservado a un pequeño sector epistemológico, filosófico. Es un problema de cada persona. ¿Cómo se puede equivocarse? Porque Descartes dice muy bien que el problema del error es que el error no sabe que es un error. Tener la obsesión de la posibilidad del error, es enseñar, estudiar las raíces mentales, psicológicas, lógicas, ideológicas que conducen al error. Es una cosa muy importante. Las ilusiones. Para nosotros, todos los que han creído las generaciones pasadas eran ilusiones. Hoy día las religiones del pasado eran ilusiones. Y hoy día, la ideología del pasado, el comunismo, era un error. Y hoy día no hay más error. Ahora empezamos a descubrir que el neoliberalismo económico es una ilusión, una ideología, no una verdad evidente. Pensamos que debemos tener una vigilancia para todo lo que concerne el conocimiento del mundo presente. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Vemos simplemente un niño pequeño o vemos el nacimiento de Jesús? Con sus ángeles, con María, con José, al revés, con el niño Jesús, con los Reyes Magos. ¿Qué vemos aquí? ¿Vemos simplemente a Don Quijote o vemos a Don Quijote y Sancho? ¿Y en esta? ¿Vemos simplemente dos ancianos mirándose entre sí? ¿O somos capaces de ver a dos mexicanos tocando la guitarra? Depende, ¿eh? Pues, al igual que pasa con estas imágenes en la vida, todo depende del modo en el que todo se mire. Fíjense, entendemos y vemos las cosas no como ellas mismas son, sino como nosotros mismos somos. No vemos el mundo como es, vemos un mundo moldeado por las peculiaridades individuales de nuestras mentes. Todo está moldeado por nosotros, por nuestro yo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un yo especial aquí dentro, un yo oscuro, escondido, oculto y desconocido. Aquí dentro se encuentra nuestro verdadero yo, nuestro guía, nuestro verdadero profesor. Un profesor que, como muy pocos, te enseña a observar cuando antes veías. Un profesor que tras 20 años oyendo te dice que tienes que parar de oír para empezar a escuchar y tienes que empezar a pensar para dejar atrás el juzgar. Un profesor que no le importa suspenderte siempre y cuando aprendas a no rendirte y a ser consecuente. Personalmente, nunca conocí a este profesor dentro del recinto escolar. Es más, nunca me lo presentaron.
Pero, ¿quién es este profesor?, se estarán preguntando. Solo les pediré una cosa durante toda mi ponencia, solo una. Sigan conociéndolo conmigo y no se queden en el nombre, que está demasiado sobrevalorado. Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Según la RAE, la palabra pensamiento se refiere a la actividad, la acción y el efecto de pensar. En cuanto al adjetivo crítico, esta explica que este adjetivo describe algo como perteneciente o relativo a la crítica, la cual el diccionario de Oxford define como el conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Es decir, tras este rollo podríamos decir que el pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis. Y ahora es cuando me pregunto yo, si el pensamiento crítico es eso, es decir, si el pensamiento crítico es pensar mediante un conjunto de juicios u opiniones que responden o proceden de un análisis, ¿qué diferencia hay entre pensar y pensar críticamente? En mi opinión, pensar es igual a pensar críticamente. Si uno no piensa críticamente cuando piensa, uno no está pensando. Pensar críticamente es subir al espacio, subir al Olimpo y ver desde allí el mundo, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. Existe la influencia, pero nunca la manipulación. Pensar críticamente es pensar en tercera persona, es ser imparcial. Para mí solo existe una manera de pensar, y por eso decir pensamiento crítico es decir pensar. Pensar críticamente es salirse del problema, encontrar una posición ajena al mismo y desde ahí intentar resolverlo. Esa posición es una posición privilegiada y como tal no está hecha para cualquiera. Lo difícil del pensar no es ejecutar la acción estando aquí arriba. Lo difícil del pensar no es ver el mundo estando ya aquí. Lo difícil del pensar es cómo llegamos a sentarnos aquí y cómo llegamos a visualizar desde esta posición cada situación de cada día, de cada lugar del mundo. Lo difícil no es pensar desde aquí arriba. Lo difícil es cómo llegamos a pensar desde aquí arriba. Lo complicado no es el fin, sino el camino. Dice la RAE que pensar es opinar. Perdónenme que les diga que pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. Personalmente, me gustaría que ese adjetivo de ahí no hubiera que ponerlo ahí. Pero hay que ponerlo ahí sencillamente por la razón de que nos han metido en la cabeza de que eso no es lo mismo que eso. Hoy en día, la opinión del alumno no vale nada. El alumno está infravalorado, el alumno no tiene ni voz ni voto en nuestra educación. El alumno no está siendo escuchado. Tu opinión no importa. Como máximo le importa a tu compañero de pupitre, que es en el momento en el que tu profesor te dice: oye, vosotros dos, si queréis hablar en el patio, eso está muy bien, ¿eh? ¿Crees que el pensamiento crítico debe ser importante en la educación? Probablemente. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí presentes piensa que el pensamiento crítico debe serlo. Es normal. Ahora bien, la respuesta a por qué debe serlo es bastante más complicada. El pensar a día de hoy ni se valora ni se necesita. Es decir, ¿para qué quieres pensar? Con repetir, memorizar, volver a repetir y escupir, te vale. Para pasar el curso hay que pasar una serie de exámenes. Y para pasar una serie de exámenes solo necesitas el triángulo mágico. Repetir, memorizar y escupir. El otro día, un niño de origen musulmán fue arrestado en los Estados Unidos de América por llevar a clase un reloj fabricado por él mismo. Arrestado. Se lo enseñó a la profesora de ingeniería y esta le sugirió que no lo enseñara por el centro. Solo existe un camino, no hay más. Como dije, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y no como el proceso de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. Como dije antes, entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente y solo hay un modo de que el nivel de agua suba. No hay más. Cogemos una planta, le aplicamos un hierro como corregidor y dejamos que la planta crezca según hemos colocado el hierro. Sin embargo,
Es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro y el que deja que crezca según tu propia naturaleza. Sin pensamiento crítico no eres nada. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de decisión propia. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad de vigilantes de lo programado y no de informáticos que programen. Sin darnos cuenta, estamos creando una sociedad en donde el dogma, la opinión hegemónica y la verdad absoluta campan a sus anchas como Pedro por su casa. Sin darnos cuenta, estamos imponiendo al alumnado una verdad absoluta en vez de ayudarlo a encontrar una relativa. Decía Chomsky que el aprendizaje verdadero no tiene que ver con el descubrimiento de la verdad y no con la imposición de una verdad oficial, pues esta última opción nunca conduce al pensamiento crítico e independiente. Hace unas semanas debatí en clase sobre 2 noticias que aparecieron en 2 periódicos de tirada nacional de este país que se titulaban Sócrates jubilado y Platón expulsado de clase. No sé si las pudieron leer, pero básicamente constituían una crítica en contra de la desaparición de la asignatura de filosofía como asignatura obligatoria en el bachillerato. Se nos quieren llevar a nuestros grandes pensadores, se nos quieren llevar a nuestros grandes filósofos, se nos quieren llevar a Kant, se nos quieren llevar a Rousseau, se nos quieren llevar a Marx, se nos quieren llevar a Locke, se los quieren llevar a todos. ¿Saben qué les digo? Que se vayan, ahí tienen la puerta. Váyanse, váyase Locke, váyase Marx, váyase Rousseau, váyase Kant, váyanse todos. Y si deciden volver, vuelvan, pero de la mano del pensamiento crítico y filosófico del que los separaron en el momento en el que decidieron entrar en nuestras aulas. Fíjense, ni la propia asignatura de filosofía es capaz de incitar al pensamiento crítico y filosófico. El pensamiento crítico debe conformar la base de la educación. Pensando críticamente, es decir, pensando, serás persona. ¿Qué es lo que te diferencia de una máquina? La capacidad de decisión propia. Eso es lo que te diferencia. Actúa según tú quieras actuar y no como otros quieran que actúes. Actúa según tus principios, según tu forma de ver la vida. Piensa según tu yo quiera pensar y no como otros quieran que piense. Sabemos que el pensar hoy en día en el aula no se fomenta. Muy bien, salte de ella. Lee, crea, música, poesía, arte, me da igual, no importa el qué. Programa en vez de ser programado. Y conoce para no ser engañado. La nota es importante, sí, pero la nota es una cosa. Esto, otra. La solución desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, desde los alumnos, es muy simple. El triángulo mágico de antes, repite, memoriza y escupe, se va a ver reemplazado por el de piensa, adapta y cambia. Podrán decir lo que quieran, que digan lo que quieran, que el sistema no está preparado para un cambio, que el alumnado menos, que el profesorado todavía menos, que digan lo que quieran, porque ¿saben qué? El sistema puede no estar preparado para un cambio. Ustedes sí. El cambio es de ustedes. El cambio pertenece a ustedes. Si no trabajan por sus sueños, alguien los contratará para que trabajen por los suyos. Si no trabajamos por nuestro cambio, alguien vendrá y nos hará trabajar por el suyo. El cambio nace a partir de esa puerta y muere cuando uno decide cerrarla. Cada mañana, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, que te levantes de la cama, recuerda sencillamente esto. Piensa, adapta y cambia. Muchas gracias.